días, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles, conectarnos nuevamente en esta transmisión, en este día domingo precioso que el Señor nos ha regalado, el día que el Señor hizo para alegrarnos y regocijarnos en Él. Qué bendición poder conectarnos nuevamente a través de las redes sociales. El Señor nos ha sostenido también, ha edificado a través de estos medios en este tiempo. Y qué bendición poder contar con ellos, ¿no? Pero también estamos muy animados el día de hoy porque si Dios lo permite, en esta tarde la iglesia, que es la Plantación del Bosque, abre e inicia sus reuniones en un nuevo lugar en el sector de Gabriela con acceso a sur. Así que estemos orando para que el Señor también nos permita avanzar. Pero también quiero contarles que muy pronto, si Dios así también lo permite, reiniciaremos nuestras reuniones presenciales en la Florida. Así que estamos muy contentos de cómo el Señor nos ha ido ayudando, respaldando en los pasos que estamos dando y queremos seguir haciendo su voluntad, predicando el Evangelio a toda criatura. Y es por eso también que en esta mañana quiero invitarte a que seas generoso en compartir esta transmisión a través de las redes sociales con tus amigos, vecinos, aquellos que tú conoces y que quieran compartir con nosotros el mensaje del Evangelio. Estamos muy agradecidos del Señor por poder predicar el día de hoy su palabra, poder cantarle con alegría. Y quiero iniciar en esta mañana leyendo el Salmo 100 que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ese es nuestro Dios, a Él cantamos en este día y por eso quiero invitarte a que oremos al Señor en esta mañana, le demos gracias y cantemos a nuestro Dios con nuestro corazón. Señor, estamos tan agradecidos de estar delante de ti, Padre, de poder conectarnos, Señor, como iglesia y compartir el Evangelio, Señor, para nuestras vidas, como también para otras personas que necesitan tanto como nosotros. Señor, acompáñanos en esta reunión, aviva nuestros corazones, Señor, con tu palabra, ilumínala con tu Espíritu Santo, Señor, y que hables a nuestros corazones con poder, con autoridad, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder bendecir tu nombre, honrarte, Señor, y reconocerte, porque tú eres Dios. Somos ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor, Señor. A ti alabamos en este día, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar con las alabanzas que han preparado nuestros hermanos de la iglesia en Plantación. Bendiciones. Hola mis hermanos, muy buenos días. Nosotros una vez más contentos de poder estar acá con ustedes compartiendo la alabanza, las canciones, la palabra, un día más en nuestra reunión. Estamos contentos, con sentimientos encontrados porque ya sabemos que nos vamos a poder comenzar a reunir, así es que muy contentos, muy gozosos por poder verles prontamente. Hace ya un buen tiempo está el anhelo en nuestro corazón de poder reunirnos a alabar el nombre de nuestro Señor juntos y ahora ya lo vamos a poder hacer, así que estamos muy muy contentos. Pero de igual manera el día de hoy tenemos esta transmisión online, así es que les invitamos a que nos puedan acompañar y que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor.
sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, por ti, oh grandioso. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh grandioso. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, la
qué bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tu luz brilla, a todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brilla, a todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brilla, a todos verán. No hay nadie como tú, nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso.
grande a tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Bueno, mis hermanos, para continuar, vamos a compartir un trozo de la escritura que está en Primera de Pedro. Verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os anuncia, por lo que han de predicar el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. O sea, nos está diciendo y nos está advirtiendo que aunque vamos a pasar a lo mejor por algunas cosas que son pequeñas, Dios está con nosotros y apunta a nuestra fe, a la salvación de nuestras almas. Amén. Así que con esa esperanza vamos a seguir cantando y alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contemplamos en su trono está, venid y adorad. Contempladle, grandes como Él, venid y le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que él habló. Ven al sabio, Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contemplados
Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones, el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es, santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es, tu nombre es santo Bueno, mis hermanos, nuevamente un gusto, muchas bendiciones y ahora los dejamos con el mensaje de la palabra. Bendiciones, buenos días. Amén, gloria al Señor. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Merece toda la adoración, nuestra devoción, nuestra vida, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos. Él es digno de ser exaltado en toda
circunstancia de nuestra vida. Damos gracias al Señor por estas alabanzas, por este tiempo precioso de intimidad con el Señor, donde su pueblo cantó, alabó, y en este momento vamos a orar al Señor para que Él nos acompañe también y guíe la predicación de su palabra. Necesitamos tanto de la palabra del Señor, necesitamos su luz, es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Por eso en este día vamos a orar al Señor para que Él use a este predicador imperfecto para predicar su palabra perfecta y que la gloria nuevamente sea de Él y no de aquel que la expone. Señor, en este día estamos aquí, Señor, reunidos a través de este medio, Señor. Esperamos pronto estar con nuestros hermanos de manera presencial, pero muchos están hoy, Señor, conectados en tu nombre, en torno a ti, Señor, y es por eso que te ruego que tengas compasión de tu pueblo, que seas generoso, Señor, en este día, una vez más, para hablarnos, para educarnos, para instruirnos en justicia, Señor, para redarguir nuestros corazones a fin de que podamos estar preparados, Señor, para toda buena obra. Ayúdanos, Dios mío, en este día a ser humildes, a reconocer nuestros pecados y a confesarlos, Señor, para que tú seas limpiándonos de toda maldad. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre que nos ama y nos ha amado siempre, Señor. Bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús encomendamos esta enseñanza, Padre, y nuestro servicio y nuestra obediencia, Señor, está en tus manos, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a continuar en esta serie que ha sido una bendición para muchos de nosotros, sus hijos, quienes estamos permanentemente no solo estudiando, sino queriendo que esa verdad, esa palabra del Señor sea realmente impactando nuestros corazones. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de la palabra. Yo te ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que renovéis, que renueven su entendimiento y que practiquen aquello que el Señor nos está enseñando para que comprueben en sus propias vidas que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Así que el día de hoy estamos nuevamente encaminados en este peregrinaje, es cierto, entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida del pueblo de Israel. En este libro de Números que probablemente ha sido una sorpresa para muchos, pero un gozo tan grande para aquellos que estamos metidos y sumergidos en esta narrativa, que es una bendición para nuestras vidas. La semana pasada, con nuestro hermano Jonathan compartió sobre las quejas, ¿ah? Algo tan menospreciado y minimizado en muchos contextos cristianos, pero cuán importante es atender a aquellas cosas que para Dios son muy importantes. El día de hoy continuamos adelante, veremos el libro de Números capítulo 12, vamos a estar ahí en ese texto, así que te animo por favor que abras tu Biblia en Números 12. Vamos a seguir adelante con esta metanarrativa tan preciosa y vamos el día de hoy a ver cómo Dios trata aquellas cosas que su pueblo debe considerar, transformar y cambiar. En el capítulo 12, vamos a mirarlo por favor, creo que usted ya lo debe haber encontrado, probablemente, ¿no? Está entre Génesis y Apocalipsis, así que vamos ahí al texto. Dice así la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él,
y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la enseñanza del día de hoy es quejas y envidias. En el último sermón predicado en nuestra iglesia, nuestro hermano Jonathan nos llevó a encaminarnos por el camino de las quejas y este brote de quejas que sucedió en el medio del pueblo de Israel. Este tipo de pecado, ¿no? Las quejas, claramente no lo vemos catalogado como uno de los 7 pecados capitales, pero sin embargo tuvo consecuencias mortales. Y es lo que vimos en el sermón de la semana pasada. Muchos de los que murmuraron perdieron la vida cuando Dios los juzgó por su pecado, y Moisés, incluso atrapado por esta pecaminosidad, no intercedió por ellos. Uno tendería a pensar cuando ve este tipo de situaciones tan dramáticas en la Biblia, ¿cierto?, que esta serie de eventos serían suficientes para desalentar a la comunidad a volver a quejarse. Uno creería que podemos aprender de ello. Al menos por un tiempo, hermanos, al menos por un tiempo. Desafortunadamente, ese no fue el caso que vemos aquí en la narrativa bíblica. Hay un filósofo conocido llamado Hegel que notó esta tendencia de la humanidad y la resumió con una frase muy simple: lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Y esto es muy similar a lo que el apóstol Pablo hace alerta en el corazón del pueblo cuando el apóstol en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, hablándole de las cosas que habían sucedido en el Antiguo Testamento, cosas tremendas, juicios tremendos de Dios, como también la provisión gloriosa que Dios había dado a su pueblo. En el versículo 6, él dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, la palabra del Señor nos muestra estas historias para que no repitamos las mismas cosas que nuestros antepasados cometieron. De hecho, el versículo 11, el capítulo 10 de 1 Corintios dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas, para que no se nos olvide, hermanos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y es por eso que nos alerta en el verso 12 de 1 Corintios: así que el que piense estar firme, hermanos, mire que no caiga. Dios hoy nos alerta una y otra vez más. Eso es lo que la palabra del Señor tiene que reforzar en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si somos honestos, con demasiada frecuencia fallamos en aplicar las lecciones que Dios nos está dando a través de las Escrituras. Y solo reconocemos lamentablemente nuestros errores cuando ya tenemos consecuencias graves en nuestra vida. Por eso Dios nuevamente vuelve a la carga, porque Dios es un Dios fiel, un Dios generoso, un Dios fiel y verdadero, y trae su palabra fiel y verdadera para volver a recordarnos cosas que son muy importantes para Él. ¿Qué nos enseña este párrafo que hemos leído? Vamos a ver y separar el sermón en 3 puntos: que existen quejas impulsadas por la envidia, que es el primer punto central. Hay quejas
que no son solo por las circunstancias del momento, como el pueblo lo vivió en el desierto, sino también por la envidia. Vamos a ver un segundo punto, la cura para las quejas que son impulsadas por la envidia. Y un tercer punto que es el juicio, la misericordia y la gracia de Dios ante las quejas. Como les decía entonces, el primer punto que vamos a abordar en este día, en este contexto, es que hay quejas que son impulsadas no solo por el contexto, sino por la envidia. ¿Qué más necesitamos entonces aprender acerca de este pecado de la murmuración? Lo que vimos en el capítulo 11, que las personas comenzaron a quejarse, ¿por qué? Si usted lo recuerda, es porque ellos comenzaron a idealizar los tiempos buenos del pasado. Muchas personas tienen esa mirada hacia el pasado y que lo que había antes es mejor, y luego se comienzan a quejar por el presente que están experimentando. Ahora, ¿cuál es el punto que vimos la semana pasada en esto de las quejas? Que la raíz de las quejas en esos momentos era la incredulidad, que dudaba de dos cosas. Que primero, de la realidad de las futuras promesas de Dios, o sea, Dios prometió cosas y las personas son incrédulas respecto de lo que Dios promete. Y segundo, desprecia la bondad de Dios en el presente, o sea, la provisión de Dios hoy. No logran ver eso. Se quejan, no creen sobre las cosas que vendrían de Dios para ellos y desprecian la bondad de Dios del presente que están experimentando en ese momento. En este caso, sin embargo, como vemos en el texto, Aarón y María no se quejaron porque compararon su presente con un pasado imaginario dorado, ¿no? De algo que habían dejado por allá en Israel, en Egipto, perdón, sino porque compararon su situación con la de otra persona. Y este es el caso de este texto. Ellos comenzaron a compararse con la realidad que experimentaba Moisés. La raíz de su pecado, por lo tanto, no fue la incredulidad, sino fue la envidia, hermanos. La envidia. Al igual que las quejas, la envidia es un pecado que es subestimado en estos tiempos. Quejarse es quizás incluso una especie de pasatiempo nacional. Lo vemos en todo momento, en las noticias. La gente se queja por todo, hermanos. Pero tenemos que reconocer que la envidia es el motor que impulsa nuestra economía. Muchos comerciales de televisión funcionan porque despiertan la envidia de nuestros corazones y nos animan a envidiar el auto que tiene nuestro vecino, la casa que tiene nuestro vecino, incluso cosas tan triviales como lo esponjoso y suave de las toallas de nuestro vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente se nos está impulsando a envidiar todo lo que nuestro vecino tiene y nosotros no. En nuestra cultura, el mandamiento ya no es no codiciarás nada que tiene tu prójimo, sino más bien, ¿cuál es la intención que se promueve hoy día? Codicia todo lo que tiene tu prójimo y adquiérelo tanto como te lo permitan tus tarjetas de crédito. La envidia ya no se ve como un pecado, sino casi como una especie de virtud cívica. Y es por eso que el Evangelio tiene que renovar nuestra comprensión y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. María y Aarón fueron absorbidos por las quejas, fruto de esa envidia que brotó fuertemente en sus corazones. Se miraron, se observaron y se pusieron a sí mismos en una situación paralela a Moisés y encontraron motivos de queja. María fue la principal instigadora de este pecado. Su nombre aparece primero y el verbo hebreo que se usa al principio, ahí en Números 12, es femenino. Y una vez más, sin embargo, vemos que estas quejas no solamente se concentran en una persona, sino que también las quejas son contagiosas, ya sean quejas por la situación o quejas por la envidia. Las quejas son contagiosas. Una persona que comienza a quejarse y comienza a hablar con otro, la persona que le presta oído va a ser contaminada y no va a ser una persona llena de alabanza, sino de quejabanza, hermano. Va a ser cautivado por el pecado y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de a quién le prestamos oído, hermano. Usted tiene que ser sabio, no un necio, y no prestar oído para personas que entran en estos pecados, más bien amonestarlos en amor para que puedan cambiar sus conductas. Muchos quedamos callados y somos cómplices de aquellos que son quejones, pecadores quejones, hermanos. Necesitamos renovar nuestra comprensión en esto. Ahora,
Lo que también vemos, que Aarón fue atrapado en esta idea propuesta por María, ¿cierto? Y comenzó también a murmurar junto con su hermana. ¿Qué es lo que nosotros observamos entonces en el texto? Que habían razones que ellos plantearon. Había un fundamento para estas quejas. Lo primero es que ellos plantearon que el matrimonio de Moisés no estaba bien. Ese fue el primer motivo. ¿Cuál es la realidad? Que Moisés se había casado con una mujer que no era israelita, era una mujer cusita. Lo dice con claridad el verso 1. Cus, en el Antiguo Testamento, describe dos lugares separados, Etiopía y Madián. El problema de esto era el hecho de que la esposa de Moisés entonces no era israelita. Y por eso María y Aarón comenzaron a hablar de Moisés. Note lo siguiente también, que María y Aarón no hablaron con Moisés sobre el problema. Tampoco hablaron con Dios sobre el problema. En cambio, simplemente se quejaron de ellos, quejándose con cualquiera quizás que les escuchara de la incapacidad de Moisés para ser el único líder del pueblo. De esa manera comenzaron a sentirse poco a poco, progresivamente superiores a Moisés. Este es un patrón clásico, queridos, tanto para nosotros como para ellos. Cuando hay un problema entre nosotros y otra persona, es mucho más fácil simplemente quejarse de la otra persona que acudir con él o ella y tratar de resolver el problema. Este tipo de comportamiento, hermano, está generando una especie de conciencia imaginaria en las personas, donde comienzan a sentirse y verse mejores de aquel que están criticando. Sin embargo, bíblicamente, lo correcto que cada uno de nosotros puede hacer cuando observa a una persona que está atrapada en un comportamiento que parece ser pecaminoso es acudir a él o ella y presentárselo en privado, como la Escritura nos muestra con tanta claridad en Mateo capítulo 18, verso 15, en ese contexto. Hermanos, es posible incluso que ellos no sepan que su comportamiento es incorrecto o que tú estás ofendido por eso. Gran parte de nuestras quejas sobre los demás, queridos, se ahogarían simplemente si nos comprometemos a resolver los problemas interpersonales de una manera bíblica. Y primero, hermano, como lo enseña la Biblia, es abordar este tema con la persona directamente para resolver el problema. En este caso no hubo disputa o comentarios entre ellos respecto a estos hechos. Moisés ciertamente se había casado con una mujer cusita. La disputa era si para María Aarón esto era genuino o no, y Moisés también tenía o no razón. Eso era la discusión. ¿Cuál de ellos tenía la razón? Bueno, Israel ya había sido advertido del peligro de casarse con los cananeos cuando vinieran a vivir a la tierra prometida, debido al peligro de dejar de adorar a Dios, al verdadero Dios, y seguir a los ídolos. Si tú me acompañas, por favor, a Éxodo capítulo 34, veamos lo que el texto nos dice, para que veamos cómo Dios había advertido al pueblo en más de una oportunidad. El verso 34, versos 14 al 16, dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, y tomando a sus hijas para tus hijos, o tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Además, mire por favor Deuteronomio, texto que es una repetición de la ley, capítulo 7. Vamos por favor, avance un poco. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver ese texto también. Capítulo 7. Busque ahí, por favor, el verso 3 y 4. Dice así: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hermanos, la escritura es clara, y aquí está el punto. Aquí había una discusión si esto estaba bien, estaba mal, todo este tema podía tener razón uno, equivocado el otro sin duda,
Y existía sin duda en la palabra del Señor esta alerta. Existe un peligro inherente en casarse con alguien que no comparta los valores espirituales que la palabra de Dios propone. María y Aarón podrían simplemente haber manifestado esto a su hermano por el bienestar espiritual de Moisés, pero el hecho es que buscaron salvaguardarlo de una manera incorrecta. Pero quiero que atendamos aquí, yo creo que aquí hay temas bien importantes que son colaterales aquí en el texto para nosotros. Hay peligro en el legalismo en nuestra manera de experimentar el Evangelio. Este tipo de legalismo sigue siendo un problema hoy día en la iglesia. Debido a nuestro celo por guardar y proteger la ley de Dios, podemos rodearla fácilmente de tradiciones y regulaciones humanas que al final pueden ahogar la intención que tiene Dios en su ley. Nuestro celo de protegernos a nosotros mismos y a los demás, por ejemplo, contra la avalancha de sexo y violencia que genera la industria del entretenimiento. Algunos podrían tomar esto como una prohibición total de ver cualquier película que no esté planteando lo que la Escritura plantea. Y en un intento de guardar, por ejemplo, el día de reposo como un día especial para el Señor, podemos rodearlo de tantas restricciones, tanta argumento extra bíblico que generamos que se convierta un día que debiera recordarnos, ¿cierto?, las alegrías del cielo, viene a recordarnos más bien el vacío del infierno, hermanos. Nosotros podemos confundir nuestras interpretaciones personales con la verdad y la profundidad santa que tiene la palabra del Señor. Y es por eso que podríamos llegar incluso a despreciar a aquellos que no consideran las cosas como nosotros las consideramos en nuestra idea de qué es correcto y qué no lo es. Incluso podemos tener el poder de influenciar en personas y unir sus conciencias en base a nuestros criterios, pero no dejar que Dios hable con claridad en su palabra y desde el texto sacar la enseñanza para nosotros y no adornarla a nosotros con cosas que no están en su palabra. Pero incluso aquellas personas que no tienen poder para obligar a otros a que los sigan en sus interpretaciones supuestamente verdaderas del texto, tienden a despreciar a otros como no espirituales. Y luego podemos chismear y quejarnos de esas personas porque se han desviado del correcto comportamiento que nosotros creemos que deben tener. En cualquier caso, hermanos, nos hemos erigido como amos y jueces de otros en un ámbito donde solo Dios es Señor y juez. La libertad cristiana, la libertad de aplicar la ley de Dios con buena conciencia, sin las trabas de las tradiciones y las enseñanzas de los hombres, por muy bien intencionadas que éstas sean, es un principio bíblico importante que tenemos que defender. Claramente esto excluye toda cosa explícita que la Escritura prohíbe, ¿cierto? Por eso yo les invito, si usted quiere profundizar este tema, que lea Romanos capítulo 14. Yo creo que Dios le va a hablar y me va a hablar en esa dirección. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si hemos caído en este tipo de legalismo? Miren, el fruto clásico del legalismo es una actitud crítica que se siente orgullosa de su propio cumplimiento de la ley y desprecia a los demás que no hacen las cosas de la misma manera que aquella persona que se plantea como cumplidora de la ley. María y Aarón no pensaron simplemente que casarse con una cusita era no prudente. Se sentían mejores que Moisés, porque aparentemente ellos tenían un tipo de relación más kosher, ¿no? Más pura judía. Ellos pensaban más en sí mismos que en los demás. Esas personas se centran más en sus atributos que en la intención de ayudar a aquellos que están sumidos en un error. Irónicamente, hermanos, incluso la ley de la libertad cristiana puede convertirse en una especie de legalismo. Aquellos que ejercen tanta libertad y se creen tan libres pueden catalogar a otros como esclavos, menospreciando su nivel de fe. Un verdadero amor, hermanos, por la ley de Dios, sin embargo, siempre va a buscar la mejor manera de obedecer la ley de Dios en nuestras propias vidas y ayudar a otros luego a discernir por sí mismos cómo ellos deben obedecer
a la palabra de Dios en cualquier situación en que se encuentre. El verdadero amor por la ley de Dios nunca conduce a un orgullo, hermanos. Nunca conduce a un orgullo, porque cuanto más comprendemos las profundidades de la ley de Dios y vemos sus plenos derechos sobre nuestros propios corazones, hermanos, más vemos la profundidad de nuestro propio pecado. Cuanto más reconocemos nuestro propio pecado, más agradecemos, ¿cierto?, aquellas obras perfectas de Cristo que nos trajeron la justicia por gracia para nosotros podernos parar delante del Señor, siendo justificados y estando contados dentro del rebaño de nuestro Señor. Entonces, estamos ante Dios aceptados sobre la base de la obediencia de Cristo, no nuestra. Y aunque algunos teóricamente podemos tenerlo en nuestra conciencia, a veces en la práctica nosotros cometemos errores. Nosotros tenemos que recordarnos que solo por la obediencia de Cristo podemos estar delante de Dios. Entonces, ¿dónde hay lugar para el orgullo? No hay espacio para el orgullo cuando una persona tiene clara estas verdades en su corazón. Pero también había otro fundamento para las quejas de María y Aarón: la envidia del liderazgo. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos entonces? Que a pesar de que María y Aarón se estaban quejando, ¿cierto?, sobre este matrimonio, realmente ese no era el verdadero problema en sus corazones. El hecho de este matrimonio que pudiera estar en contra de lo que Dios quería era simplemente una especie de cortina de humo para lo que ellos estaban planteando de fondo. Y es tan claro eso para Dios que ni siquiera les responde el tema del matrimonio. Ni siquiera les da un argumento en contra, como si Moisés no hubiera estado equivocado. Y probablemente Dios estaría en contra. Pero el verdadero problema de ellos no era ese. El tema principal fue la pregunta: ¿no solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Aquí sale claramente la nota de envidia. Aquí es donde se nota claramente el verdadero corazón de aquellos dos que estaban en este minuto siendo expuestos delante del Señor. Moisés tenía un lugar de liderazgo único en el lugar del pueblo de Dios, a pesar de que María y Aarón pensaran de que su matrimonio estaba dudoso. Ellos sentían que eso estaba mal y que eso lo estaba invalidando, y que habría un espacio para que ellos pudieran también proclamarse en una especie de liderazgo. Quizás fue una queja provocada por los eventos del capítulo anterior. Si ustedes recuerdan, Moisés jugó un papel de liderazgo único. El Señor le había dado autoridad y ese rol, pero respondió mal. Recuerden cómo él quiso desestimar su liderazgo y Dios levantó a 70 ancianos, llenos del Espíritu Santo. Y eso, en cierto sentido, el Señor demostró que no era solo Moisés el único, ¿no? Y quizás María y Aarón sintieron que había llegado el momento para que ellos fueran levantados. Quizás realmente ellos se irritaron, ¿cierto?, con lo que Moisés hizo con la mujer cosita, pero aquí vieron una oportunidad para ellos también ser reconocidos. En cualquier caso, hermanos, el corazón de sus quejas era la envidia. Dios había tratado a alguien más, en este caso Moisés, de una manera que ellos sentían que era mejor que la forma que ellos habían sido tratados. Es más, poniendo ahí en la balanza, que ellos tenían un matrimonio bien hecho. ¿Qué aprendemos de esto? La envidia, hermanos, también es una fuente poderosa de quejas en nuestras vidas. Nosotros también nos quejamos por nuestras vidas, cuando, por ejemplo, no son tan buenas como imaginamos que son las de otras personas. Las quejas impulsadas por esta envidia va a mostrar dónde está puesto nuestro corazón. Y muchas veces vamos a repetir los mismos pasos que cometieron María y Aarón. Ellos hicieron dos cosas que es necesario recordar. Primero, se compararon con los demás y declararon que ellos eran mejores que esas personas. Segundo, comparamos nuestra situación con la de ellos y nos quejamos porque nuestra situación es mala o no tan atractiva como la de ellos. Voy a repetir. ¿Cuáles son los dos pasos comunes de la queja por envidia? Nos comparamos con los demás y creemos que tenemos cualidades mejores que ellos. Mejores decisiones, mejores gestiones, mejores atributos, lo que sea. Y en segundo lugar, cuando los observamos, pensamos que la situación de ellos es mejor que la nuestra y nos quejamos por no tener nosotros la situación que ellos tienen o lo atractivo de la situación que ellos tienen.
como en el caso de la incredulidad, hermanos, nuestra percepción puede estar muy lejos de la realidad. En primer lugar, nuestra afirmación de ser mejor que otra persona puede estar basada claramente en parámetros o estándares falsos. El ejemplo de eso es el legalismo, esa evaluación incorrecta y no verdadera que sale y brota de la verdadera palabra del Señor. Y en segundo lugar, nuestra evaluación de que la situación de otra persona es mejor que la de nosotros, esa también puede ser una evaluación errónea, hermano. En el relato que vimos en el capítulo anterior, vimos que Moisés probablemente habría dado felizmente a María y Aarón no solo una parte de su autoridad, sino toda. Moisés estaba chato con el liderazgo. Bien podría haberles dicho, ¿saben qué? Tomen ustedes a toda la gente, por favor. Ustedes diríjanlo, ustedes cuídenlo, ustedes háganlo ustedes. Y yo voy a volver a ocuparme de otras cosas. Voy a dedicarme a pastorear las ovejitas del campo mejor. Eso sería un llamado mucho más fácil. De hecho, es muy sorprendente que con frecuencia las mismas personas a las cuales podemos estar envidiando, esas personas pueden estar envidiándonos a nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque la envidia minimiza todo lo positivo de nuestra situación y enfatiza lo negativo, mientras hace lo contrario sobre la situación de otra persona. Es decir, minimiza lo negativo de otra persona y maximiza lo positivo. Es una desviación de la realidad, hermanos. Las personas casadas, por ejemplo, pueden envidiar la libertad de los solteros. Y los solteros envidian las cosas que tienen los casados. Aquellos que tienen trabajos importantes y exigentes pueden envidiar a aquellos que tienen una carga más liviana y un horario más simple. Mientras que aquellos que se sienten estancados en algo rutinario, envidian a aquellos que tienen un trabajo que aparentemente tiene mayor importancia. La envidia rara vez ve las cosas como realmente son. Y es por eso que las quejas y la envidia van tan juntas en nuestro corazón que debe ser redimido por el Evangelio, hermanos. Esa es la situación que estamos viendo aquí en esta narrativa. Y es por eso que Dios viene e interviene, Dios actúa. La cura para las quejas impulsadas por la envidia tienen que tener una obra del Evangelio en el corazón de nosotros. Si recordamos algo de la semana pasada, si la cura para las quejas arraigadas en la incredulidad es la fe, aquellas personas incrédulas que se quejan porque no están creyendo en las promesas del Señor o no están contentos con lo que tienen ahora, ¿qué tienen que hacer? Crecer en fe. Si ese es el antídoto para ese tipo de quejas arraigadas en la incredulidad, entonces el antídoto para las quejas que nacen de la envidia es el contentamiento. El contentamiento, hermanos amados, no es un ingenuo cierre de ojos, ¿cierto? Como que no reconocemos lo que está pasando frente a nosotros. No, reconocemos las dificultades de toda situación. Más bien es una evaluación sólida en quiénes somos en Cristo Jesús. Y una confianza segura de que sin importar cuán difícil sea nuestra vida, hermanos, esa vida que Dios ha trazado llega como la bondad de Dios, de un soberano Padre Celestial que guía nuestras vidas para nuestro bien. El primer paso hacia la satisfacción es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Hermanos, somos siervos inútiles, merecedores del juicio eterno, salvados solo por gracia y la misericordia de Dios, solamente su misericordia y gracia sobre nuestras vidas. El gran clérigo John Newton, ese autor del himno tan conocido Amazing Grace, escrito en 1779, él entendió muy bien quién él era. Y eso lo motivó a cantar esa canción, ¿no? A escribir esa canción. Él escribió incluso antes de morir el texto que quería en su lápida. Y él esbozó lo siguiente, dijo: John Newton, secretario, una vez infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo se había esforzado en destruir. ¿Qué aprendemos de esto? El conocimiento de quién era le dio la humildad y el contentamiento piadoso
que respiró a través de todos los escritos que podemos ver de John Newton. El apóstol Pablo conocía el camino del contentamiento a través de el autoconocimiento minucioso de quiénes somos, esa precisa evaluación bíblica, hermanos, que tenemos que hacer de nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si usted se fija y piensa un poco en ese texto, la primera mitad de ese versículo nos parece seguramente algo placentero, ¿no? ¿Quién no quiere proclamar las verdades de Cristo, ¿no? ¿Quién no quiere proclamar el señorío de Cristo sobre todas las cosas? Por supuesto. Pero la segunda parte nos golpea donde nos duele, hermanos. Nos proclamamos, dice, no a nosotros mismos. Y si proclamamos a Cristo, si algo tenemos que decir nosotros, es que somos siervos por amor de Jesús. Por lo general preferiríamos hablar de nosotros como los líderes por amor de Jesús, ¿cierto? Proclamarnos como los líderes de Cristo y ocupar un lugar central en la iglesia. Sin embargo, hermanos, ese no es el enfoque de Pablo. Él entendió que estamos hablando del reino de Cristo. Y el liderazgo es un liderazgo plenamente de servicio. Si realmente entendemos que nosotros también somos simplemente siervos inútiles en el reino del Señor, ¿cómo podemos pensar en nosotros mismos que somos mejores que aquellos que nos rodean? Hay personas que pueden decir, no, yo creo en el liderazgo de servicio, pero si están criticando a sus líderes, no han entendido nada. Son necios. Porque aquel que entiende que somos siervos inútiles y que somos líderes para servir, jamás entraría en ese juego de la crítica por envidia. Hermanos, cuando nosotros creemos que podemos hacer mejores las cosas que otros, estamos criticando por nuestro corazón que envidia. Y estamos en las garras de este pecado, hermanos. Cuando criticamos en el corazón o verbalmente porque alguien es puesto en autoridad o porque él hace las cosas de cierta manera y nosotros creemos que debieran hacerse de X manera, de otra manera, hemos caído en el pecado, en las garras de ese pecado. Alguno pudiera pensar, pastor, yo no quiero estar en su lugar, pero se queja una y otra vez. Él se queja una y otra vez. Este se está engañando, hermanos, porque consciente o inconscientemente se cree mejor. Si él no va donde la persona directamente, esa persona se está creyendo mejor y no está ayudando realmente con humildad, sino porque el orgullo de su corazón lo está consumiendo y está nublando su comprensión. Si hoy no lo haces, incluso, hermanos, eso es solo por la gracia de Dios, porque Él nos ha mantenido fuera y libres de ese pecado. ¿Crees que eres más aceptado por Dios debido a tu observación de la ley perfecta? Ciertamente no es así, hermanos. Si somos capaces de llegar a la presencia de Dios, es únicamente sobre la base de los méritos de Cristo. Y si hoy podemos servir en algo a nuestro Señor, y aunque fuera algo pequeñísimo, o lo más grande que se puede hacer en esta tierra, es únicamente sobre la base de la obra de Cristo y el poder de Cristo que hemos recibido. La Escritura nos alienta a entender esto. En 1 Corintios 4:7, el Señor, hablando por Pablo, nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, lo que la palabra nos enseña es que cuando nosotros nos creemos mejores en algún sentido, vamos a comenzar a criticar. Comenzamos a envidiar la situación, el rol que la persona tiene, o simplemente emitimos juicios y críticas desde nuestro corazón. Pastor, yo no tengo envidia, dirá alguno, pero dices, si yo fuera el presidente, yo haría las cosas así. Si yo fuera el director, lo haría así. Si yo fuera el padre de ese hogar, lo haría así. Si yo fuera el pastor de esa iglesia, yo lo haría así. Si yo fuera el que toma las decisiones, yo lo haría así. Si yo. Qué miserables somos, hermano. Cuidado, iglesia, cuando tengas que elegir y reconocer a quienes os presiden
y os amonestan en el Señor. Cuidado cuando reconozcan a pastores y diáconos. Esa tendencia es muy mala y peligrosa para la iglesia. Desestime a aquellas personas hasta que el Señor haya hecho una obra de renovación en sus corazones. Si reconociéramos verdaderamente, hermanos, que merecemos el juicio eterno, si realmente reconociéramos que todos hoy lo merecemos, ¿cómo podemos estar descontentos con nuestras circunstancias actuales? ¿Cómo podemos estar descontentos con las cosas que tengo? ¿Cómo puedo estar descontento con la iglesia que tengo? ¿Cómo puedo estar descontento con la familia que tengo? ¿En nuestras vidas presentes realmente estamos experimentando el infierno? Pues de hecho, queridos, el programa perfecto de santificación para nuestras almas, diseñado específicamente para nosotros por Dios, quien obra todas las cosas para nuestro bien, hermanos. Si estas verdades de su palabra son ciertas, todo lo que estamos enfrentando, bueno o malo, es parte de ese plan maravillosamente trazado por Dios para nuestro bien, para su gloria, para edificación de la iglesia y para alcanzar a los perdidos, hermanos. ¿Por qué anhelaría yo cambiar entonces ese plan perfecto de santificación por el de otra persona? ¿Por qué debería quejarme si Dios sabe lo que es mejor para mí para que yo sea como Cristo? Amados, el contentamiento entonces piadoso cura las quejas impulsadas por la envidia. Necesitamos de eso. Necesitamos más de esta verdad del Evangelio en nuestros corazones. Cuando pensamos en Moisés en este contexto, vemos que él no respondió. Él no respondió a las quejas de María y Aarón. Su comportamiento en este capítulo es una afirmación viva de aquella descripción que el narrador hace en el versículo 3, que decía, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés sabía quién era ante Dios, por lo que no sintió esa necesidad de defenderse, ¿cierto? Y clamar por sus derechos y por su estatus. Un sirviente, un esclavo, como se debiera leer contextualmente, no siente la necesidad de luchar por el derecho de llevar una toalla para que alguien se seque. Solo cuando malinterpretamos el liderazgo cristiano, como si fuera un modelo del mundo, hermanos, comenzamos a defender territorios y roles. Este pasaje, queridos, nos muestra que la crítica que nace de un corazón envidioso, hermanos, puede ser que no sea escuchada por otros. A lo mejor nadie te está escuchando eso. Pero ¿sabes qué? El Señor escuchó las palabras de María y Aarón y les respondió. Y tal como escuchó las quejas de los israelitas en el capítulo anterior, Él respondió en este caso nuevamente con juicio. El verso 2 dice, si vemos ahí el texto, volvamos ahí a Números, por favor. 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En el versículo 1 del capítulo 11 también se muestra cómo Dios había escuchado, ¿cierto? A oídos de Jehová el pueblo se quejó y Dios escuchó y reaccionó. El Señor en este caso llamó a los tres a la entrada de la tienda de reunión, donde separó a Aarón y María, ¿cierto? Convocándoles para que se acercaran a escuchar las palabras. Y es bien interesante porque no tenemos que perdernos la ironía en la forma en que el Señor trata con ellos. Ellos, fíjense lo siguiente, ellos habían afirmado que ellos escuchaban también, no ha hablado ha hablado Dios, ¿cierto? Solo por Moisés. O sea, en la práctica, ellos estaban afirmando que ellos también escuchaban a Dios, tal como lo hacía Moisés. Pero aquí, hermanos amados, aquí sí que escucharían al Dios de los cielos. Ahora sí que lo escucharían, pero serían palabras de juicio. La respuesta del Señor, en primer lugar, afirmó la diferencia fundamental de la revelación, del tipo de revelación que Dios daba a través de Moisés y la que vino a través de todos, ¿cierto?, los escritos que él hizo, que era distinto a los otros mediadores proféticos del Antiguo Testamento. Aquí es claro en esa distinción. Los profetas
¿cierto? Recibían la palabra de Dios, pero les llegaba en visiones y sueños o en figuras más que en palabras claras. Eso nos muestra el verso 6 y 8, por favor. Mira el verso 6. Y él dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Si usted se fija, él hablaba en visiones y en sueños los profetas en general. El verso 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Hermanos, el Señor habló con Moisés claramente, cara a cara, no en formas veladas. Dios eligió a Moisés para sembrar con claridad su palabra, cara a cara. Y es por eso que Él les dice en el verso 8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cuán livianos de lengua podemos llegar a ser, hermanos? Ninguna de esas palabras quedaron sin ser escuchadas por el Dios de los cielos. Este pasaje es muy importante, hermanos, para remover nuestro corazón y arrepentirnos, pero también para dejarnos muy claros respecto de la comprensión de las Escrituras. Nos enseña que no toda la Escritura es igualmente clara ni debe ser interpretada de la misma manera. Evidentemente no hay tiempo para abordar todo ese punto en este minuto, pero nosotros cuando leemos los libros de los profetas, tenemos que darnos cuenta que vamos a encontrarnos con cosas que son difíciles y veladas, porque son visiones, sueños, figuras. En contraste, cuando nosotros leamos, por ejemplo, el Pentateuco, las obras de Moisés, porque son directamente dadas con toda claridad y Moisés las escribió. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar la Biblia y interpretarla en el contexto y con el tipo literario y la forma en que esta fue escrita para no cometer errores. Sin embargo, hay otra implicación aún más importante en este pasaje. Si es cierto que la revelación que vino a Moisés exige nuestra sumisión reverente, como se la pedía a Aarón y a María, ¿cuánto más debe ser el caso, queridos, cuando tenemos que estar frente a la revelación de Dios dada en todas las Escrituras por la revelación plena de Cristo? En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 12 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, la revelación que tenemos dispuesta en las Escrituras, queridos, es aún mayor que la que percibió Moisés, porque incluye la palabra de Dios para nosotros a través de Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Moisés fue un siervo fiel de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios que habla con autoridad, la misma autoridad que tiene el Padre. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, dice la palabra, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esa esperanza. Entonces, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios si nos rebelamos contra aquella palabra que es más grande que aquella que fue dada a Moisés? Tenemos la revelación completa, la escritura, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas y exige nuestra sumisión. Nuestros corazones entonces deben que estar contentos de inclinarse delante del Señor, aceptando todo lo que la revelación de la naturaleza y los planes del Señor dictan para nuestra vida. Hablar en contra de la Escritura es hablar en contra de la autoridad que Dios mismo ha instituido. Entonces, para cerrar este punto, aprendemos que la cura para las quejas, ¿qué es, hermanos? La cura para las quejas que nacen de la envidia es el contentamiento. Gracias al Señor por su palabra y todo lo que tenemos de Dios por gracia. Amén. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes en este día. Esta verdad del juicio, de la misericordia y la gracia que Dios manifiesta en este texto. No tenemos que desestimar entonces ni pasar por alto que tales actos de rebeldía, de esta crítica que nació por envidia, condujeron al juicio, juicios violentos, juicios graves.
María, como instigadora, ¿cierto?, sufrió una enfermedad en la piel, de modo que su piel, dice la Escritura en el verso 10, que se volvió como la nieve, una especie de lepra, ¿cierto?, escamosa en su piel, todo su cuerpo. Y el castigo, lo interesante es que encajaba perfectamente con el crimen. Ella se quejó contra Moisés porque se había casado con una mujer cusita, una mujer que probablemente había tenido la piel más oscura que la de los israelitas, ya fuera de Etiopía o fuera de Madián, y Dios volvió la piel de María una piel blanca como la nieve, hermanos. Además, su queja fue que ella y Aarón tenían el mismo acceso a Dios y Dios les hablaba y se revelaba a sus vidas. ¿Y cuál fue el castigo? Fue una enfermedad que la excluía permanentemente de la presencia de Dios en el campamento y también de la comunidad del pueblo de Dios. En esta situación que ella cayó, sería suficientemente evidente que ella no tendría el mismo nivel y no tenía el mismo nivel que Moisés tenía para comparecer delante de la presencia del Señor. Aarón cometió también la insensatez de afirmar ser igual a Moisés, y esto fue expuesto por el Señor de manera muy similar ante ese juicio incluso que el Señor emitió, pero aplicó misericordia en la vida de Aarón. Él no podía hablar directamente con el Señor y es por eso que tuvo que pedirle a su hermano Moisés que intercediera por su hermana. Qué impresionante es esto, qué impresionante. El destino de María dependía de la intercesión del agraviado. El agraviado tenía que salir en defensa de aquel ofensor que le estaba humillando. Y eso fue exactamente lo que aquí pasó. Entonces vemos aquí que Aarón fue a Moisés y le pidió que rogara a Dios y le quitara este estado como de muerte en vida de su hermano. La intercesión de Moisés es una de las cosas que apuntaba tan preciosamente a la intercesión que Cristo hace por nosotros. Pero yo te pregunto, ¿cómo habrías respondido tú a la solicitud de Aarón? ¿Cómo respondes cuando alguien que te ha hecho daño y ha hablado mal de ti viene a confesar su pecado? ¿Cómo respondemos incluso si nos está pidiendo ayuda? Muchos de nosotros podríamos hacernos desentendidos de la situación, incluso ante la gravedad del juicio que Dios trajo, pero no fue el caso de Moisés. Él hizo exactamente lo que Aarón le había pedido para solicitar a Dios ayuda en la necesidad de María. Observamos cómo esto confirma la realidad de que el Señor hablaba y conversaba directamente con Moisés y no con María y Aarón. Dios no solo le habló a Moisés, sino que también le escuchó. También en una relación cara a cara, hermanos. Y esto es precioso verlo, cómo Dios puede hablar con sus hijos. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Dios. Podemos escuchar a Dios hablándonos por su palabra. Tenemos un privilegio, hermanos. Nosotros necesitamos recordarnos siempre cuántos privilegios tenemos hoy día en este nuevo pacto. Dios manifestó su misericordia y lo hizo en este caso nuevamente con María y le perdonó la vida. Aquí vemos que el problema no era solo la enfermedad, sino también la vergüenza. Dios no eliminó por completo todas las consecuencias que tenía ella. La limpió, ¿cierto?, de la enfermedad, quiere decir que su pecado fue completamente expiado, pero se mantuvo la vergüenza, porque cuando ella volvió a la comunidad, habían tenido que pasar 7 días y todo el pueblo no pudo avanzar hasta que ella volviera. El verso 15 lo dice así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Qué preciosa verdad. Dios es misericordioso, sin duda, pero Él es misericordioso con quien quiera y como Él quiera. No podemos jugar con la misericordia del Señor. Ella fue perdonada y tuvo consecuencias. Su pecado le acompañó por un largo periodo, hermanos. Pero también vemos cómo la palabra del Señor hoy nos muestra la gracia que Él es capaz de mostrar a los que se quejan, a los quejones, como nosotros, hermanos. María recibió misericordia del Señor, pero tuvo que soportar parte de las consecuencias. Pero nosotros hoy día hemos recibido un nivel de gracia tan grande por la obra de Cristo que debiéramos saltar de alegría, hermanos.
nuestras quejas, ya sean que provengan de la incredulidad o de la envidia, hermanos, merecen la muerte. Nosotros también debiéramos ser excluidos del campamento del pueblo de Dios, sacados de la iglesia por quejones. Debiéramos ser expuestos públicamente por quejarnos y hablar de otros. Somos criaturas que nacieron muertas, hermanos, espiritualmente hablando. Nuestra integridad está comida por el pecado de nuestros corazones. ¿Cómo puede un Dios santo tener ese corazón tan grande y darnos la bienvenida a personas tan horriblemente desfiguradas y deformadas a su presencia, hermano? ¿Cómo puede hacerlo? La respuesta es que Él cargó nuestra desfiguración en sí mismo, hermanos. En la persona de Jesucristo, su perfecta y pura integridad fue tomada y arrastrada del campamento, hermanos, para ser maltratado. Desfigurada su apariencia con los látigos y las espinas, traspasaron su carne con los clavos y una lanza por nuestras quejas. Sin embargo, queridos, necesitamos meditar en esto más seguido. Nada de este terrible abuso podría igualar la experiencia de Cristo al ser desfigurado cuando fue cargado con todos nuestros pecados. Pensemos en quién estuvo en esa cruz. ¿No era Él con quien Dios habló cara a cara desde la eternidad? ¿No fue Él quien vio al Señor claramente más que cualquiera en esta existencia? Sin embargo, en la cruz nuestro Señor fue abandonado por el Padre. El Padre le escupió en la cara. Y todo eso se debió porque Él cargaba nuestro pecado. Soportó los dolores de la muerte en la tumba 3 días antes de ser devuelto, ¿cierto? Triunfante, victorioso desde la tumba. Intercediendo incluso por aquellos que hoy día se quejan contra Él y lo injurian. ¿Cuál es la cura para las quejas que surgen de un corazón envidioso como el nuestro? La cruz, hermanos. Allí Él pagó el precio por tu alma y la mía. Almas indignas, hermanos. Allí Él se comportó como un siervo, a pesar de ser el rey de todo el universo. ¿Cómo podemos entonces despreciar esa grandeza que Él tiene y esa obra tan generosa que Él entregó por nosotros? Por eso, si Dios no perdonó ni a su propio Hijo en la cruz, y lo entregó gratuitamente por nosotros en la cruz, ¿por qué dudamos de sus motivos para con nosotros? ¿Qué es lo que creemos de Dios y sus planes? ¿Qué es lo que pensamos sobre su amor para con nosotros? Si hoy día, en este tiempo, has estado quejándote, si has estado murmurando contra otros, quejándote de este, del otro, del país, de aquí, de allá, y crees en el fondo de tu corazón imaginariamente que tú lo harías mejor, yo creo que es el momento de confesar libremente tu pecado delante del Señor. Pídele a Jesús que hoy Él interceda por ti delante del Padre. Que Él lleve tu caso ante el trono de Dios y Dios lo escuche y responda sus súplicas, que las que Cristo está haciendo por ti y tu vida, hermano, por la mía. Recuerda la gracia de Dios que hay en ti en esa cruz. Deja que ese recuerdo de la obra de la cruz transforme tu perspectiva sobre toda situación y aprendas a contentarte con el plan que Dios tiene para tu vida. Y tomes una nueva determinación de someterte a aquella dirección que la palabra de Dios tiene para tu vida y vivas una vida plena y completamente agradecida de todo lo que Dios planea para ti. Porque Él nos está transformando para su gloria, hermanos, y está determinando este camino para que seamos como Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, que es confrontativa en muchas veces, Señor, pero llena de esperanza para pecadores como nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestro corazón y confesar nuestros pecados, Señor. Ser humildes y aceptar aquello que tú has determinado para nuestra estadía en esta tierra, Señor. Usa todo, Señor, como tú has prometido, para renovar nuestra comprensión sobre tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, ayúdanos. Ayuda en el corazón de aquellos, Señor, que se han abandonado a este pecado. Vuélvelos a ti, Señor. Vuélvelos. Sé misericordioso, Señor. Sé misericordioso y compasivo con aquellos que han hablado mal de las autoridades.
con aquellos que han hablado mal de sus padres, con aquellos que han hablado mal de sus pastores, con aquellos que han hablado mal, Señor, de sus familias, con aquellos que han hablado mal y se han quejado, creyendo en el fondo que ellos pueden hacer las cosas bien y mejores. Señor, ayúdales a ver su pecado, Señor, y ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos, anhelo que su palabra abra sus mentes y sus corazones y renueve cada día más lo que significa entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cómo tenemos que vivir, pero también hacia dónde vamos. Amén. Damos gracias al Señor en este día por su palabra. Quiero saludar en este día también a personas que han estado de cumpleaños en estas semanas. Hemos tenido varios que han estado celebrando sus cumpleaños el día, creo que fue el día martes durante esta semana, ¿no? El día 18 estuvo Sebastián Dylan, le decimos Dylan, Sebastián Pino, de cumpleaños. Bendiciones, mi hermano, espero que lo hayas pasado bien, que te hayan regaloneado en casita. También estuvo de cumpleaños nuestra hermana Margarita Uribe, mamá de Daniel Riquelme. Estamos muy agradecidos por sus vidas, queridos. Gracias a Dios por tenerles con nosotros en la iglesia. Y celebramos con ustedes, ¿cierto?, que el Señor les dé un año más de vida. Estamos creyendo que el bien y la misericordia está sobre sus vidas y que van a poder seguir caminando con Cristo. Esa es nuestra oración y que todas sus bendiciones también pueden ser derramadas sobre sus corazones, pero también sobre su vida y sus descendencias. ¿Ven? Damos gracias al Señor por su vida. También quiero en este día animar a la iglesia con un proyecto que hemos iniciado de apoyo a misioneros. Gracias al Señor hemos tomado la decisión en los equipos directivos de apoyar financieramente al matrimonio del pastor Egimar Ribeiro, que va a Nueva Zelanda con su familia Kivia, sus 2 hijos. Están en este momento ya en Brasil en una seguidilla de búsquedas de apoyo financiero para poder plantar una iglesia en Nueva Zelanda, un país que tiene una baja penetración del evangelio y al mismo tiempo los que están muchos muy liberales. Así que una iglesia pequeñita de la zona norte quiere plantar allá una iglesia más al norte para predicar la verdad del evangelio. Así que nos hemos embarcado con Egimar y su familia. Seguramente usted ya vio el video, así que estamos animándonos como iglesia a estar colaborando financieramente. Y si usted quiere sumarse a esa ayuda económica, súmese con nosotros, quienes estamos ahí animándonos para poder apoyar y orar por ellos, ¿cierto? Hay una ofrenda, que es una ofrenda de $1,000 que se planteó inicial para un empujón, pero también una ofrenda mensual de 100,000 pesos chilenos que vamos a estar transfiriendo, que se sume a todos aquellos corazones que generosamente también van a estar sembrando en la vida de estos misioneros. Y qué lindo ser parte de eso, porque también ellos van a estar contándonos cómo van, cuáles son sus avances, y que veamos que también tenemos un vínculo relacional con ellos. Son parte de lo que Dios también está moviendo a esta iglesia para extender el reino en lugares donde el evangelio no está siendo predicado como debe ser predicado. Amén. Así que damos gracias al Señor. Te animo a que sigas participando de las reuniones online que tenemos, los discipulados, tenemos tiempos de oración. Vamos a continuar con cosas online, por supuesto, pero también estamos haciendo este esfuerzo, como les decía, de irnos a la reunión presencial. El día de hoy, si Dios lo permite, vamos a estar en La Pintana ya con el equipo de plantación y la iglesia en plantación. Y también esperamos muy pronto, si Dios lo permite, también informarles para que iniciemos nuestras reuniones en la Florida. Y que damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar para terminar la reunión de este día. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia y tu obra en nosotros. Gracias por tu palabra. Señor, usa tu palabra, Señor, para hacernos como Cristo, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos para ser como Cristo. No ser quejones, Señor, envidiosos, sino ser humildes y agradecidos, contentos con lo que tenemos ahora, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Thank